3. Y ahí nos vamos a enfocar en los primeros 13 versículos. Es un pasaje donde Pablo nos habla de un misterio que él ha estado hablando en el primero y en el segundo capítulo de Efesios, y ahora llegamos aquí en el capítulo 3, y en el capítulo 3 Pablo recalca ese misterio y lo hace claro, lo hace pleno, para que no haya ninguna duda de qué se trata el misterio de Dios. Si se dan cuenta en sus Biblias, esta sección, en sus Biblias, si tienen sus Biblias, esta sección que comienza el capítulo 3 está titulada Pablo y el misterio de Dios. Y con buena razón, es titulada Pablo, primeramente Pablo, porque sí se trata de Pablo, pero también está hablando del misterio de Dios. Entonces, el título es adecuado. Si yo fuera a nombrarlo a esta porción de las Escrituras, quizás le daría un título similar, le daría el título Pablo y el plan de Dios. Pablo y el plan de Dios. O el carácter de Pablo y el plan de Dios. En el versículo 1, Pablo empieza con la frase, por esta razón, y él empieza con esa frase, por esta razón, y se está refiriendo a lo que él acaba de decir en el capítulo 2. Él termina el capítulo 2 con la idea o con el pensamiento que es a través de Jesús que tú y yo como cristianos somos edificados, construidos, levantados a través de Jesús para ser morada de Dios por el Espíritu. Entonces él se está refiriendo a ese comentario que él acaba de concluir, el capítulo 2, y él dice, a través de Jesús nosotros somos edificados, somos construidos para ser morada de Dios, casa de Dios. Entonces él viene y sus pensamientos son interrumpidos y en el versículo 2 al 13 él da una explicación del misterio de Dios, porque él quiere estar claro en este misterio. Entonces él empieza y dice, por esta razón yo Pablo, prisionero de Jesucristo, para el beneficio de ustedes, dice, me arrodillo o oro, me arrodillo. Él va a orar, pero sus pensamientos son interrumpidos por esta idea del misterio, el misterio de Dios. Y él como que quiere decir, espérate, algo falta aquí. Yo quiero explicar este misterio del que les acabo de hablar, he mencionado en el capítulo 1, en el capítulo 2 lo he expandido, lo he dicho más claro, pero ahora lo quiero hacer aún más claro todavía. Y él en el versículo 12 al 13, él da esa clarificación y después vuelve en el versículo 14 del capítulo 3, en el versículo 14, él vuelve a su idea original, que se trata de este asunto de qué significa ser morada de Dios. Entonces, yo quiero dar un bosquejo, un repaso de el versículo 1, de los primeros 13 versículos. Quiero dar un repaso, un bosquejo. En el versículo 1, Pablo dice que es prisionero de Cristo para el beneficio de los demás. Luego vamos a volver a esa idea de ser prisionero de Cristo. En el versículo 2 al 5, él habla del plan, del misterio de Dios para alcanzar a los gentiles. Él habla de este plan y él dice, este plan ha sido encomendado, se me ha dado a mí, este plan se me ha dado a mí para alcanzar a los que no son judíos. Y la palabra misterio tiene que ver con algo que se ha mantenido escondido.
No se trata de misterio como, misterio, no como las películas de miedo, no se trata de un misterio así, sino se trata de algo que no ha quedado claro, algo que todavía está oculto, algo que todavía está desconocido. Y él dice, este misterio, se trata del plan de Dios. Y Pablo quiere que sepan que él recibió este plan por medio de revelación de Dios, directamente de Dios. No fue algo que un ser humano le otorgó, no fue algo que un ser humano le encargó, fue algo que Dios mismo, él dice, por revelación, Dios me ha dado este cargo, este plan, me ha llamado para este plan. Y él quiere que todos sepan esto. Incluso en esas de 2 al 5, aunque habían ciertos puntos del plan que ya se habían establecido a través de la historia. En el Antiguo Testamento los profetas y los sacerdotes han hablado del plan de Dios y han hablado del plan de Dios y lo han divulgado, pero aún así ese plan ha estado incompleto. Hay ciertas cosas que el pueblo todavía tenía desconocido. Es como leer un libro. Y a través del libro, antes de llegar a su punto culminante, el libro deja ciertas pautas o establece ciertas pautas o deja ciertas pistas a través de los capítulos del libro, pero el punto culminante todavía no queda claro hasta que uno llega y al final y uno dice, ya entiendo todos estos puntos claves, ya veo el panorama completo. Y así se trata el misterio, el plan de Dios a través de la historia de la humanidad. Habían ciertos puntos, ciertas cosas que estaban establecidas, pero el ser humano, especialmente el pueblo de Dios, todavía no captaba el significado total del plan de Dios. Y Pablo dice, ya este misterio se ha revelado. Ya este misterio está claro. Está claro. Entonces, en el versículo 6 de Efesios capítulo 3, Pablo hace y declara el misterio y lo dice en pleno, claramente, sin ningún sin nada escondido. Lo dice claramente. El misterio de Dios es hecho claro. Y él dice que a través de Jesús, este es el plan de Dios, este es el misterio de Dios. A través de Jesús, todos los que creen y reciben a Jesús son primeramente beneficiarios de la herencia de Dios. Son beneficiarios de la herencia de Dios. Segundo, pertenecen a un mismo cuerpo. No hay dos cuerpos, no hay tres cuerpos, no hay cuatro cuerpos. Es un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y somos participantes de las promesas de Dios. Y aquí el énfasis es un énfasis de unidad. Aquí no hay muros de separación. Aquí hay unidad. Juntos, Pablo dice, el plan de Dios es para que estemos juntos, para que estemos unidos, para ser beneficiarios juntos. Aquel tipo que va por allí no está más alto que yo y yo no estoy más alto que él. Él no va a recibir más bendición que yo y yo no voy a recibir más bendición que él. No, Pablo dice, somos beneficiarios juntos. Y como les expliqué la semana pasada, en este asunto del templo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios se había convertido en un obstáculo, pensando que ellos eran mejores que los demás, y en el templo crearon divisiones y obstáculos para la gente llegar a Dios. Y él dice, juntos somos beneficiarios, juntos somos un cuerpo y juntos recibimos las promesas de Dios. La idea es que recibimos en totalidad juntos el regalo de Dios.
No hay nada mayor. Por ejemplo, cuando uno está muy adelantado, cuando uno es heredor de algo, es un regalo. Tú no lo compraste, no te lo ganaste, es un regalo. Una herencia es un regalo, es algo que se te da. Entonces, aquí la idea de recibir se recibe en su totalidad. Entonces, vamos a decir, si heredas un carro, pues no significa, herencia aquí no significa, somos muchos. Entonces, tú recibes una goma, tú recibes el retrovisor, tú recibes el parabrisas, tú recibes el baúl, tú recibes el motor. Ese no es el tipo de herencia que Dios nos da. La recibimos en totalidad. Eso significa, tú recibes un carro porque eso es lo que te prometió Dios, ¿no? Tú recibes un carro porque eso es lo que te prometió, y tú recibes un carro y eso es lo que te prometió Dios, y tú recibes un carro. Cuando Dios promete, Él dice, salvación es tuya entera, eres beneficiario totalmente, completamente de esa salvación. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No es a media, no es porcentaje, no es un poco, no es de más, es exactamente lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho, eso es lo que vas a recibir. Y aquí es juntos los recibimos. No es que si tú vas, yo he escuchado cristianos decir, las escrituras dicen que Jesús fue a los cielos y está preparando unos cuartos allá arriba. Y es lo que dice, en la casa de mi Padre hay muchos cuartos. Es lo que dice Juan 14. Él dice, yo voy y voy a preparar un lugar para ti. Es lo que dice. Y aquí la idea no es que a tu cuarto va a ser más grande que el mío. ¿Me explico? La idea es que Dios va a preparar, Jesús está preparando un lugar y ese lugar va a contener las mismas y maravillosas bendiciones que el lugar que está preparando para mí. Juntos. Y esto tiene implicaciones que van más allá de las bendiciones de Dios. También tienen implicaciones aquí en la tierra, en cómo nosotros nos tratamos. ¿Estamos divididos entre nosotros? ¿Estamos peleados entre nosotros? Porque el pasaje tiene que ver mucho con unidad. ¿Hay barreras entre nosotros? ¿Hay obstáculos entre nosotros? El pasaje dice que juntos recibimos estas cosas a través de Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Versículo 7 al 9, Pablo es llamado a enseñar y predicar el Evangelio. El versículo 10 al 11, la iglesia es elegida, escucha bien, la iglesia es elegida conforme el propósito de Dios para dar a conocer ese plan que él acaba de hablar en el versículo 6. En las próximas semanas vamos a llegar a ese punto de hablar del propósito de Dios para la iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. La iglesia no es este edificio. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Somos morada de Dios. Y el versículo 12 es la culminación, el punto culminante del plan de Dios, del misterio de Dios. El versículo 12 es el punto culminante del plan, del misterio de Dios. Este punto que tú y yo, y todo ser humano, a través de Jesús, tenemos acceso personal a Dios. Acceso personal a Dios. Las implicaciones aquí son grandes. Para aquellos de nosotros que crecimos en ciertas denominaciones o religiones de la fe cristiana, yo crecí católico y la idea ahí era siempre que para yo acercarme a Dios,
yo necesitaba ir y confesar delante de un hombre. No, las Escrituras, no solo en este pasaje, pero en muchos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos dicen que Dios es un Dios personal. Y aquí lo dice bien claro, tú y yo nos podemos acercar a Dios personalmente. Podemos, y ese es el punto culminante. Durante la guerra civil aquí en los Estados Unidos, había un hombre que fue a Washington, a la Casa Blanca, para pedir clemencia, para pedir perdón por su hijo que había abandonado su puesto en el ejército. Y aquellos que abandonaban su puesto en el ejército, pues al ser capturado, su castigo era muerte. Y este joven estaba preso y su destino era ser ejecutado. Y su padre hizo el viaje para hablar con el presidente Abraham Lincoln, pero no le permitieron entrada a verlo allí. Cerca de la Casa Blanca, allí en un parque, él se sentó en un banco y empezó a llorar. No supo qué más hacer. Gente pasaban, nadie le hacía caso, nadie le prestaba atención. Y un niño vino y se detuvo, se sentó al lado de él y le preguntó qué le pasaba. Y este hombre le contó al niño, le dijo qué era lo que le pasaba, que su hijo había abandonado su puesto y estaba preso y que iba a ser ejecutado pronto. Entonces el niño le dijo, ven y sígueme. Y el hombre, asombrado, lo siguió. Llegaron a la puerta principal de la Casa Blanca y los soldados allí estaban. Y el niño le dijo, todo está bien, el hombre está conmigo. Y entraron a la Casa Blanca. Llegaron a un salón donde estaba el papá de Abraham Lincoln, estaba allí. Y él estaba hablando con los generales y otros soldados estaban allí bloqueando la puerta. El niño entró, se sentó en la falda del presidente y le dijo, papá, hay un hombre aquí que necesita tu ayuda y yo sé que tú lo puedes ayudar. Y el presidente le dio libertad al hijo de ese señor. De eso se trata, acceso a Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a Dios. Y no sé, es probable que tú en esta mañana necesites acceso de Dios. Tú necesitas contarle a Dios. Quizás tú necesites que Dios haga algo de tu parte. Pues las Escrituras nos recuerdan, tenemos acceso a Dios. En el versículo 13 termina esta parte. No es algo culminante, simplemente un comentario. Aquí los efesios son honrados, pero la idea es deben de sentirse honrados. Los efesios deben de sentirse honrados por el servicio y el sufrimiento de Pablo. Entonces continúa el pasaje. Pero quiero volver al primer versículo. Quiero volver al primer versículo porque aparte de todo lo que menciona Pablo en estos 13 versículos, el pasaje alude o hace inferencia al carácter de Pablo. Hace inferencia a cosas que son para nosotros pueden ser provechosas. Miren el versículo 1, Efesios 3:1. Mira lo que dice aquí Efesios 3:1 y después vamos a Efesios 4 y Efesios 6. Pero Efesios 3:1, aquí Pablo hace una declaración que repite 3 veces en el libro de Efesios. Primero dice aquí, por esta razón yo Pablo, prisionero
de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Efesios 4:1 dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor. Y Efesios 6:19-20 dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. La palabra aquí misterio nuevamente se trata del plan de Dios. El plan de Dios. Aquí no hay aquí no hay nada de eso. Ya Él ha declarado el plan, lo ha dicho en pleno, está bien claro para nosotros. Aquí dice que Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, el plan del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Ahora, cuando Pablo escribió esto, él estaba preso. Él estaba preso. Él era preso de los romanos. Sus cargos son de profanar el templo. ¿Se recuerdan la semana pasada que él entró allí, se amotinó a una gente y lo sacaron, lo arrastraron allá afuera y estaban a punto de matarlo hasta que los soldados romanos vinieron y los rescataron? Las puertas del templo se cerraron. El asunto aquí es que ya Pablo está preso, Pablo está en Roma, Pablo está escribiendo esta carta y él dice, por este evangelio sus cargos son de profanar el templo. Y no solo eso, pero también ir contra la ley judía y también fue acusado de ir contra la ley romana en proclamar a Jesús como rey. Como rey. Jesús es el rey en vez de César es rey. No, Jesús es rey, no el César. Sería una declaración similar a nosotros decir, Jesús es presidente, no Barack Obama. Pero en este caso, el César se consideraba Dios y Jesús es rey. Entonces, esos son sus cargos. Encontramos a Pablo como prisionero del Estado. Podemos decir que era un prisionero federal. Sus cargos no solo eran cargos del Estado por romper la ley judía y profanar el templo, pero también ir contra el imperio romano. Entonces él es un prisionero federal. Y él está bajo la custodia del gobierno romano. Esa es la realidad de Pablo. Pero él escribe y él dice, ustedes me ven aquí, estoy preso, estoy en la prisión, pero en realidad soy prisionero de Cristo Jesús, no de César, soy prisionero de Cristo Jesús. Prisionero, estoy bajo la vigilancia de Cristo Jesús, estoy bajo la custodia de Cristo Jesús, estoy bajo la autoridad de Cristo Jesús. Eso es lo que él está diciendo aquí. Soy prisionero de él. Mis cadenas están conectadas a él, no al imperio romano. Soy prisionero de Cristo Jesús. Y él quiere que todos sepan esto. Y también dice que él es prisionero de la causa de Cristo. Es decir, él de predicar el evangelio. Es prisionero de proclamar las buenas noticias del plan de Dios. No se desesperen. Ya el punto va a ser claro. En la causa de Cristo no hay superioridad, no hay jerarquía humana, no hay una raza mejor que la otra. Dios no es clasista, tampoco tiene un sistema de casta. Las Escrituras nos dicen que a través de Jesús se hizo una nueva humanidad, rompiendo el muro de separación, y como resultado somos herederos de la herencia, somos
miembros de un mismo cuerpo y somos partícipes de las promesas de Dios. Y esta es la causa de la cual Pablo predica el gran plan de Dios. Y él no altera ese plan, o lo cambia, o lo ajusta. Pablo llevaba su propio llamado. Pablo llevaba su propia causa, su propio plan, su propia agenda. Esta causa es una que él no diseñó, que él no inventó, que él no escribió. Se le fue dada por Dios, se le otorgó. Incluso nos dice que él es embajador en cadenas de este plan, de este misterio. Él no lo diseñó. Estoy encadenado a esto. Es algo que no puedo dejar. Es algo que me ha cautivado. Soy prisionero de esto. Es lo que está diciendo Pablo. Vamos a ir poniéndolo en perspectiva en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Pablo expresa que no hay nada que compara con conocer a Cristo. No hay nada que compara estar unido a Él. No hay causa mayor, no hay causa que compare, no hay causa mayor que compare en valor o en sentido o en propósito. No hay ninguna experiencia que supere la que significa estar unido a Cristo. Él dice, todo lo demás es estiércol, todo lo demás es caca. Pupú. Un poquito más fuerte la palabra. Todo lo demás es mierda. No sirve. Es porquería. Todo se queda corto a tener esta experiencia a Cristo. Y él dice, soy prisionero. Estoy encadenado a mi Señor Jesús. Las cadenas que llevo alrededor mío me tienen atado a Él. Esas son mis cadenas. Todo lo demás no sirve para nada. Es lo que dice Pablo. Estas son mis cadenas. Estas son mis cadenas. Entonces, Pablo se considera preso de Jesucristo, no del César. Esto es lo que es Pablo. Quiero que tú veas esta imagen. Pablo está atado. Mi pregunta para ti: ¿a qué estás encadenado? ¿A qué estás encadenado?
¿De quién eres prisionero? ¿De quién eres prisionero? ¿Prisionero de tu carrera? ¿Estás tan metido en tu trabajo que no hay... Lo tuyo es trabajar, 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 trabajar. Y lo tuyo es trabajar. Hey, mi carrera, mi oficio. Eso es lo más importante. Estoy atado. Estoy atado a mi oficio. O quizás sea el dinero. Estás atado al dinero. Quizás lo tuyo es, sin el dinero no puedo vivir. Y es dinero. Y más dinero. Y es dinero y más dinero. Y todo rodea alrededor del dinero. O es probable que sea un hábito. Tú estás atado a un hábito. Puede ser un hábito. Una carrera, dinero, hábito, algo que te tiene encadenado, algo que te tiene preso, te tiene totalmente atado y eres siervo de esto. Eres siervo, estás conectado a esto. Y esto te tiene y no te suelta y no lo puedes soltar. Te tiene amarrado, eso es tu vida. Está llena de esto. O quizás sea una relación. Quizás sea una relación que no es correcta, una relación que no debes de tener, a una relación que en los ojos de Dios está mal. Pero tu vida está totalmente conectada a esto, una relación, un hábito, dinero, carrera, y está atada. Y la realidad es esta, que si tú y yo somos el pueblo de Dios, si tú y yo somos cristianos, si tú y yo, como dicen las Escrituras, somos morada de Dios, entonces la gente alrededor nuestro está una persona cerca de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Está una persona cerca de Dios. Y si yo estoy atado a mi carrera y todo lo que me tiene a mí, mi atención, mi tiempo, mi energía, está basado en una carrera y es todo el tiempo, las personas alrededor mío me van a ver que todo lo que hay detrás de mí es esto. Siempre es esto. Mi vida es rodeada por esto, es esto, y siempre esto. Y si estoy atado al dinero, y si el dinero es más importante, las personas alrededor mío, aquellos que se acercan a mí, saben que para mí lo más importante es esto, y siempre esto. Y aquellas personas, y yo trato de esconder el hábito, pero hay cosas que me impiden, y mi vida está atada por este hábito, y el hábito, cualquiera que sea el hábito, y esto controla mi vida, esto es lo que maneja mi vida, esto es lo que impulsa mi vida, estoy atado a esto, o probable sea una relación, no puedo dejar esta relación, no puedo sabiendo que estoy atado a esto. Ahora, si soy una persona, los demás están una persona cerca de Dios, pues cuando vienen a mí, ellos no van a estar cerca de Dios, van a estar más cerca a mi carrera, van a estar más cerca a mi dinero, van a estar más cerca a mi hábito, van a estar más cerca a mi relación. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí es que pongo mi energía, ahí es que pongo mi tiempo. Pablo dice, soy prisionero de Cristo. No hay nada que compara tener esta relación. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es caca comparándolo. Nada compara en valor, nada compara en sentido, nada compara en propósito. Estar conectado a Cristo. Absolutamente nada. Y mira lo importante.
Si los demás alrededor mío están solo una persona cerca de Dios, cuando esa persona llegue a conocerme, cuando esa persona se topa conmigo, lo más cerca a mí es Cristo. No es la relación, no es el hábito, no es el dinero, no es la carrera, es Cristo. Y cuando ellos se topan conmigo, ellos pueden estar seguros que van a conocer a Cristo. Porque estoy conectado a Él. Estoy conectado a Él. Mi pregunta para ti: ¿a qué estás encadenado? ¿A qué estás atado? Es mi pregunta. Pablo dice: soy prisionero de Cristo. ¿De quién eres prisionero? Tú puedes decidir. Tú puedes decidir hoy. Ahora, hay otra inferencia aquí, hay una segunda inferencia que encontramos en cuanto al carácter de Pablo. Además de ser prisionero, Pablo dice que es servidor del Evangelio. Mira lo que dice ahí en el Efesios capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice ahí las Escrituras. Dice, de este Evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aquí la palabra servidor es la palabra diáconos. Tiene que ver con prestar un servicio, no de ser servido, sino de prestar un servicio. Pablo dice, soy prisionero de Dios, soy servidor del Evangelio. Soy servidor de este plan que Él tiene para toda la humanidad. Y la idea aquí es de ser servidor, no de ser servido. La idea aquí es de vamos a decir, de un camarero, de una camarera, de un mozo, ¿verdad? De una persona con su toalla aquí al lado para servir. Es la idea, vamos a decir que tú vas al restaurante y alguien viene y te atiende. Oh, sí, llegas al restaurante y ahí está la anfitriona o el anfitrión y te invita, buenas tardes, y lo invita adentro y le pregunta, ¿una mesa para 2 o para 3? ¿Cuánto hay en su partido? Y le dicen en su grupo, y ustedes entran y le consigue el lugar adecuado, lo sienta, le pones los utensilios y después le dice por nombre, fulana o fulano va a venir y los va a atender a ustedes. Y viene el camarero o la camarera y viene y lo atiende y se presenta por nombre y empieza a pedirle a ustedes qué es lo que desean, qué es lo que desean de tomar. Y le dan su orden y empieza así y después viene otra vez y le pregunta qué es lo que desean de comer y si usted le pregunta qué usted recomienda, entonces y le da su recomendación, pero están ahí para servirle, para que su experiencia sea amable y linda y buena y para que ustedes puedan regresar. Pablo dice, oh, soy servidor de este evangelio. Soy servidor del Evangelio. Y Él quiere que sepa que no fue por nada que Él hizo, no fue porque Él es el más inteligente o el más guapo o el más astuto. No, Él dice, por medio de la gracia de Dios, por medio del poder eficaz de Dios. Hay algunos de nosotros que necesitamos preguntarnos, ¿soy servidor o siempre estoy buscando? ¿Soy servidor o siempre estoy buscando? ¿Ando así todo el tiempo? ¿O busco por oportunidades de servir? ¿Quién soy?
Pablo dice, soy servidor. Y esto, él dice, es por la gracia de Dios. Oh, hay algunas personas que dicen, probable, en secreto, no estoy. Y no creo que no hay nadie aquí en esta iglesia que sea así, para estar claro. Porque somos hijos de Dios, somos cristianos. Pero sí, hay personas que quizás secretamente dicen, yo no voy a ayudar, yo no voy a servir. ¿Para qué? Si no se lo merecen. ¿No se lo merecen? No, yo tengo mejores cosas que hacer. Yo no voy a perder mi tiempo. Ni dicen gastar. No. Perder es lo que dicen. Yo no voy a perder mi tiempo. Ni gastar. Gastar sería un poquito más bonito, ¿verdad? Pero no, yo no voy a perder mi tiempo allí. ¿Qué somos? Es la pregunta para nosotros. Es probable que algunos dicen, es que no sé, es que no tengo la habilidad, es que no tengo los estudios, es que no tengo el conocimiento, es que no tengo la madurez, es que no. Tengo pena. Tengo miedo de cometer un error o avergonzarme al frente de todos. Tengo miedo de pararme y probable no sepa, se me olvide todo lo que tenga que decir. Y me da pena, me da miedo. Y lo que quiero que sepas es que Pablo dice, soy servidor por la gracia de Dios. No por su poder, no por su habilidad, no por su inteligencia, por la gracia de Dios. Y después él dice, por el poder eficaz. En otras palabras, Dios sabe que yo no tengo quizás la sabiduría o la madurez o la inteligencia o el conocimiento. Y Él nos da su gracia y Él nos habilita con su poder eficaz para lograr el propósito que Él tiene con nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Soy lo que soy por el poder de Dios, por el poder eficaz de Dios. Soy su siervo. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿eres servidor? ¿Andas así? ¿O andas así? Entendemos el punto de Pablo, ¿verdad? Inferencia a su carácter. Esto es lo que soy. Y soy así por la gracia y el poder de Dios. Tú y yo podemos ser así por la gracia y el poder de Dios. Andy, tú y yo, por la gracia y el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hey, seguimos, uno más, 1:20. Una inferencia más, una inferencia más, la última que quiero hacer para esta mañana, que tiene que ver con el carácter de Pablo. En medio de la explicación del misterio, del plan de Dios, Pablo también nos dice otra cosa en el versículo 8. Versículo 8. Miren lo que dice ahí, Efesios 3:8. Miren lo que dice ahí. Aquí dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y la pregunta que yo me hago, aquí Pablo dice,
soy el más insignificante. Y yo me pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Pablo? ¿Acaso él está hablando de un bajo autoestima? Quizás Pablo tiene problemas con su autoestima, que él dice, ay, es que soy poco, no soy nadie, soy insignificante. O es que verdaderamente se siente así, se siente menos, se siente indigno. A pesar de sus estudios, si uno lee la historia de Pablo, uno sabe que un hombre muy estudiado, muy inteligente. Y yo me pongo a pensar, a pesar de sus estudios, Pablo se siente así. Sabemos que Pablo ha escrito 2/3 partes del Nuevo Testamento. 2/3 partes del Nuevo Testamento. Dios eligió a Pablo para escribir 2/3 partes del Nuevo Testamento. Me digo, se siente aún así, tanto que a pesar de todo lo que ha logrado en el Imperio Romano, a pesar de plantar esas iglesias alrededor del Imperio Romano, a pesar de plantar todas esas iglesias, él logró un montón. Y si vemos los viajes misioneros de Pablo, al final de su Biblia hay mapas. Si usted va allí, usted ve todos los viajes misioneros de Pablo, y Pablo se está declarando como el más insignificante. Y yo digo, a pesar de sus estudios, un hombre muy estudiado, muy inteligente, a pesar de escribir 2/3 partes del Nuevo Testamento, a pesar de todas las iglesias que ha plantado. Y si eso no fuera mucho, ¿qué tal esta idea de todo el sufrimiento de Pablo? Que él seguía adelante y seguía adelante, y Pablo se declara como el más insignificante. Pablo entraba en un lugar y en varias ocasiones él dice, me metieron preso, me dieron tantos latigazos, y en 2 ocasiones me apedrearon y me han dejado por muerto. Y Pablo seguía adelante en predicar y en promover el evangelio de Cristo, porque él era prisionero. Pero él aquí dice, soy el más insignificante de todo esto. Es la perspectiva que él tiene de sí mismo. Pablo dice esto de él mismo en 1 de Timoteo 13-14. Dice, anteriormente, mira lo que dice, lo que él era anteriormente. Yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. El versículo en 1 Corintios 15, 9-10 dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. En Timoteo él dice, soy el más grande de los pecadores. ¿Sabes lo que Pablo está haciendo? Pablo está expresando su humildad. Pablo está consciente de lo que él era y de lo que es. Esto es lo que yo era. Oh, sí, un blasfemo. Perseguía a la iglesia. Oh, qué terrible. Yo iba contra el plan de Dios pensando que iba bien. Soy un blasfemo. Soy más grande de los pecadores. Y dice, me siento bien pequeño, bien poco, el más insignificante. No fue por su mérito que Dios lo salvó, no fue por su astucia, no fue por su inteligencia, no fue por su plan.
Fue por la gracia de Dios que Dios lo salvó, lo transformó, lo llenó de su presencia y lo habilitó para que él lograra el plan de Dios en su vida y a través y en el resto del mundo. Es lo que expresa Pablo. Ahora, mi pregunta para nosotros, o más bien mi pensamiento en voz alta es este. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Pablo dice, yo soy el más insignificante. Y yo sé que nosotros como buenos hispanos somos gente orgullosa, y hey, yo soy hispano también y yo me siento bien de ser puertorriqueño. Y yo estoy seguro que si tú eres de México, te sientes bien siendo mexicano. Debes de sentirte bien, debes de sentirte orgullo. Y si eres de Cuba, debes de sentirte bien. Y si eres de Guatemala o de Honduras, vaya los hondureños, vaya los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Sí? Y los dominicanos, ¡uhú! Adelante. ¿Verdad que sí? Debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos. De eso no se trata. Pablo está hablando de tener un concepto adecuado de sí mismo. Esta idea de que si yo soy mejor que aquel, o que aquel es mejor que yo, o que yo soy más importante que tú, o que tú eres... No. Pablo dice, soy insignificante. Soy insignificante. Nosotros andamos por allí y por aquí y somos como los gallos, ¿no? Somos como los gallos porque hablamos de lo que somos, ¿no? Que si yo soy esto, que si yo hago esto, que si hago aquello y nos hacemos pasar por importantes. ¿Es sí o no? ¿Sí o no? Sí, nos hacemos pasar por importantes, que si soy el más grande o el más guapo, el más inteligente o el más tigre, como dicen los dominicanos. No, Pablo dice, soy más insignificante. Quítate el orgullo de encima, es lo que Pablo está diciendo. Despójate del orgullo, quítatelo de encima. No te luce bien, no vistes bien con el orgullo. Y te voy a decir por qué es tan importante. Es importante porque lo opuesto de la humildad es el orgullo. Y el orgullo nos impide reconocer lo que somos verdaderamente. Nos impide reconocer lo que somos verdaderamente. El orgullo nos impide ver lo inadecuado que somos. Nos impide ver lo inadecuado que somos. El orgullo nos impide admitir nuestro error y nuestro pecado. Nuestro orgullo nos impide reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Así es el orgullo. Por eso esto es importante. Y Pablo dice, no, yo reconozco lo que soy. Soy el más insignificante. Y lo que soy hoy, lo que he logrado hoy, lo que he podido obtener hoy, la influencia que tengo hoy, por gracia de Dios la tengo. Por gracia de Dios. Mira lo que dicen ciertos pasajes en la Biblia para que nos quede claro la diferencia en el orgullo. Mira lo que dice Santiago 4:6, ahí en la pantalla. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Proverbios 16:5-18. El Señor aborrece los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería, el fracaso. Proverbios 18:12. El fracaso lo procede la soberbia humana. A los honores los procede la humildad. Proverbios 29:23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido.
Romanos 12:3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Salmo 29, 25, 9. Él dirige en la justicia a los humildes. Aquí se está hablando de Dios. Él dirige en la justicia a los humildes y le enseña su camino. Oh, hey, el orgullo finalmente te lleva al fracaso. El orgullo finalmente te lleva a la condena. El orgullo finalmente te lleva a la separación de Dios. Entonces, por eso es tan importante. Pablo dice, soy el más insignificante. No soy mejor que nadie aquí. Soy el más pequeño de los apóstoles, el menos de todos ellos. A pesar de todo lo que ha logrado, a pesar de todo lo que ha logrado, la humildad es importante, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos conectados a Él, ¿sí? Que Dios nos ayude a mantenernos conectados a Él, porque te aseguro que los demás que están alrededor están una persona cerca a Dios. Y esa persona soy yo y esa persona eres tú. Que Dios nos ayude a ser su servidor. Hey, andar así, a servir. Tener nuestra toalla lista, a servir, a bendecir, a animar. ¿Sí? Y que Dios nos ayude a tener un concepto adecuado de nosotros mismos. De no pensarnos más que los demás. Soy más sabio, más inteligente, más guapo. Que Dios nos libre. Una iglesia como la nuestra, que hay varios países representados aquí, es sumamente importante que nosotros mantengamos esta realidad entre nosotros. Dios requiere que su pueblo sea unido. Y te digo, en tanta diversidad que hay aquí, yo le doy gracias a Dios por ella. Tanta diversidad. ¿Sí? Tanta diversidad. Le doy gracias a Dios. Porque veo la sabiduría de Dios manifestada en ustedes. Veo la belleza de Dios manifestada en ustedes. Y le doy gracias a Dios que no somos iguales. Yeah. Eso hace la vida más interesante. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios.